Vamos a ocultar acá. Ok. Bueno, la clase que nos toca hoy día va a hacer en conjunto, ¿cierto?, revisar vibrio y aromonas, esos dos géneros. Mañana nosotros vamos o tendríamos que revisar lo que respecta a Campylobacter y Helicobacter, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir tratando de que les vaya quedando todo más o menos claro, y si nos da el tiempo, vamos a hacer un Kahoot cortito sin nota al final de la clase, que son 5 preguntas para ver si les quedaron algunos conceptos importantes de la clase claros o no, ¿ya? Entonces ustedes ya saben, ¿cierto?, que cualquier duda me interrumpen nomás, yo les puedo repetir, ¿cierto?, durante el transcurso de la clase, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Entonces vamos a partir con lo que es las características generales entre vibrio y aromonas. Ambos géneros son bacilos gram negativos que requieren o no la presencia de oxígeno para poder crecer, fermentan y principalmente son microorganismos que se encuentran en el agua. Ustedes pueden ver en esa fotografía, ¿cierto?, que se ven, ¿cierto?, asociados a peces, se ven asociados a calamares, y también se representan cuando están causando, cuando pasan de este ambiente acuático, ¿cierto?, a causar patología en el ser humano, principalmente a nivel del intestino, lo que es Vibrio cólera y Vibrio paramolyticus, y además hay algunos que también pueden producir infecciones de heridas, principalmente el Vibrio vulnificus. Nosotros hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que es Vibrio cólera y Vibrio paramolyticus, ya para que ustedes tengan esa primera aproximación. Antes, en la familia que es la familia Vibrionaceae, estaban, ¿cierto?, incluidos ambos, pero por características taxonómicas como reacción positiva a la oxidasa y flagelos polares empezaron a separar, como yo les comenté hace mucho tiempo en las primeras clases que tuvimos de microbiología, ¿cierto?, que estas características bioquímicas o taxonómicas, o bien cuando se estudia el 16S RNA ribosomal, nosotros empezamos a ver diferencias entre las bacterias y eso hace que los géneros que antes estaban agrupados empiecen a separar y se produzcan géneros distintos. Por lo tanto, ahora existen ciertas familias distintas, que es la Vibrionaceae y la Aeromonadaceae. Pero en los libros ustedes lo van a permanecer o siempre los van a encontrar juntos porque tienen, como ya les decía, se encuentran en el agua, por ejemplo, que eso va en parte a lo que respecta a la epidemiología, y por otra parte, las enfermedades que producen, que es principalmente gastrointestinal, es muy parecido. En sí, si nosotros vemos el ejemplo de los vibrios que causan infecciones en seres humanos, tenemos acá al principio lo que es el vibrio cólera, que va a causar el cólera y una gastroenteritis, y que casualmente o rara vez puede causar infecciones de herida, principalmente a nivel del sistema gastrointestinal. Y si vemos, por ejemplo, el Vibrio paramolyticus, también causa gastroenteritis y puede causar infecciones de heridas, y muy rara vez se le asocia a sepsis, ¿ya? Principalmente son las dos primeras que yo les mencioné. Además decíamos el Vibrio vulnificus, que principalmente genera infecciones de heridas y también puede causar gastroenteritis, y este sí que puede causar sepsis, ¿ya? Y por último, otro de los más importantes que existen es el Vibrio fluvialis, que también causa gastroenteritis, pocas veces puede causar infecciones de heridas, y puede causar o se le ha asociado también a infecciones de oído y infecciones también oculares. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos entonces de las especies
más prevalentes del género vibrio. Este género vibrio, entonces van a ser bacilos curvos en forma de coma, que poseen flagelos polares y pili, y tienen una gran cantidad de especies que van a infectar principalmente, ¿cierto?, al ser humano. Yo ya les mencioné algunos de ellos, los más principales. La característica que tiene este género es que necesitan sal, son halófilos, ¿ya? Y van a tolerar un pH amplio entre 6,5 y 9. Y lo otro importante es que son sensibles a los ácidos gástricos. Si yo les digo eso, que son sensibles a los ácidos gástricos, y estamos hablando, ¿cierto?, de patógenos a nivel gastrointestinal, la dosis infectante de este género vibrio que debe alcanzar las células de la mucosa intestinal tendrá que ser alta o baja para llegar a producir una patología. ¿Qué creen ustedes? ¿Están ahí? Alta, yo creo, profesora. Muchas gracias por contestar. Alta, ¿cierto? Porque si ya estamos hablando que son patógenos que se mueren cuando toman contacto con el ácido del estómago, para que lleguen a producir una patología a nivel gastrointestinal, necesita que lleguen hartos a ese nivel, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad que la persona va a ingerir a nivel ¿cierto?, fecal oral, tiene que ser alta para que pueda llegar a infectarse, ¿ya? Ahora, de manera molecular, se le reconocen a Vibrio SPP dos cromosomas. El primer cromosoma va a codificar las proteínas esenciales que le van a permitir funcionar. En cambio, el cromosoma 2, ¿cierto?, va a ser variable dentro de las especies que existen de Vibrio, y se reconoce o se piensa que fue este el que evolucionó desde plásmidos que adquirió Vibrio, y que codifica no las proteínas esenciales, sino que codifica proteínas accesorias, vale decir, no aquellas que requiere Vibrio para poder funcionar, para poder vivir, ¿ya? Y eventos evolutivos tales como transferencia horizontal de genes, recombinación, son los que han contribuido, ¿cierto?, a que exista actualmente este patógeno que es Vibrio SPP. Ahora, respecto a las vías principales de cómo las personas se pueden infectar con Vibrio, es principalmente a través del contacto directo. ¿Con qué? Con estas bacterias que están en el ambiente. ¿En qué ambiente están principalmente los vibrios? En el agua. En el agua. Muchas gracias. En el agua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos a contagiar? Vía oral, cuando a lo mejor tenemos una herida e ingresamos, ¿cierto?, a un ambiente acuático, puede ser un lago, puede ser el mar. Transmisión, como les decía, fecal oral, y está con un asterisco ahí el persona a persona, porque hay casos, o se han documentado casos de transmisión persona a persona, especialmente, ¿cierto?, con respecto a vibrio cólera, pero no es una vía de transmisión común, ¿ya? En general, en el género vibrio vamos a tener distintos factores de virulencia, ¿ya? En esta diapositiva, ¿cierto?, se ven, ustedes pueden observar los flagelos que tiene vibrio, tiene también pili, el polisacárido O de su pared celular, que van a permitir que o haya cierta diferenciación, ¿cierto?, bioquímica o de serogrupos de esto, y van a haber ciertos tipos de vibrio cólera que van a sintetizar la toxina del cólera y otras no, ¿ya? Y eso también va a ir de la mano de la gravedad del cuadro. Hay algunos
que van a tener esta capacidad de sintetizar la toxina del cólera y se les va a asociar a estas epidemias, ¿ya? Y en ese caso, entonces, los cuadros son los más graves del cuadro del cólera. Por otra parte, yo les decía, ¿cierto?, que tenía 2 cromosomas bacterianos, tanto el género Vibrio, y también se ha visto que pueden poseer plásmidos que le otorgan resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, si ya ustedes saben que hay evidencia de plásmidos que le otorgan resistencia antimicrobiana, el tratamiento antimicrobiano ante un cuadro, ¿cierto?, entérico o de diarrea, como ya lo fueron ustedes aprendiendo desde el semestre pasado, no siempre está indicado, ¿ya? Además, tanto el Vibrio vulnificus como el no O1, o el Vibrio cólera no O1, vale decir el que no está asociado a las epidemias, producen, ¿cierto?, un tipo de cápsula polisacárida, pero que es distinto al que sí produce la epidemia, ¿ya? En el caso del Vibrio cólera. Ahora vamos a ver específicamente características del Vibrio cólera, que en nuestro país ya van a ser casi 30 años desde su erradicación, ¿ya? Se han visto casos solamente aislados, casos importados de gente que viaja y trae los casos, ¿cierto?, al país una vez que llega. En sí, entonces, Vibrio cólera tiene más de 200 serogrupos que van, como les decía, asociados al antígeno O de la pared celular, ¿ya? Y eso lo va a hacer subdividirse en serobares, por ejemplo, el O1 y el O139. Y si tomamos como ejemplo el O1, este además se va a seguir diferenciando en serotipos y biotipos, como cuáles el Inaba, Ogawa y Kojima, y biotipos como clásico y el TOR. Esto está netamente, ¿cierto?, dado por diferencias que tengan en la conformación de la pared celular respecto a los serotipos, y biotipos es respecto a características bioquímicas distintas que tengan entre el serobar 01 de Vibrio cólera, ¿ya? Además, tienen como característica metabólica que es oxidasa positivo. Eso es importante también en el laboratorio para poder identificarlo. Y su importancia clínica es que va a causar el cólera. ¿Con qué va a causar el mayor daño? Es cuando va a producir la toxina colérica y el otro factor de virulencia, que es el TCP, o el pilus, corregulado por la toxina. ¿Qué tiene de importante cuando se produce el cuadro, ¿cierto?, el cuadro del cólera, y cuando se produce el cuadro del cólera más severo, porque hay distintos tipos, que la persona puede llegar a eliminar más de 20 litros de agua en 24 horas. Eso es lo más importante. Si se produce esto, ¿cierto?, la persona se puede deshidratar rápidamente, se puede producir una acidosis metabólica, hipopotasemia, shock hipovolémico, y eso conlleva rápidamente a la muerte si ese paciente no es estabilizado, ¿ya? Eso es lo más importante o lo más grave que tiene el cuadro del cólera cuando es el cuadro más severo, ¿ya? En sí, el tipo de diarrea que produce Vibrio cólera es un tipo de diarrea acuosa no inflamatoria que se le conoce como agua de arroz. ¿Por qué? Porque es tan acuosa, pierde su consistencia, que al verla es igual que el agua del arroz cuando se prepara, ¿cierto?, en la cocina. El arroz es igual al agua que queda en la olla, ¿ya? No tiene consistencia, no tiene ese color café. Y este cuadro más grave es cuando la bacteria es capaz de producir la toxina colérica AB, ¿ya?
Y en sí, el periodo de incubación es un periodo que va entre 1 a 5 días, ¿cierto? Y en sí también les decía que podía variar en su gravedad. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que se dé una infección de tipo asintomático, en el cual, como su nombre lo dice, no lo podamos identificar porque no hay una signología típica. También se puede dar como una infección de mediana gravedad, en el cual sí vemos diarrea, es una diarrea de tipo acuosa, y las recomendaciones en ese caso es una solución, ¿cierto?, de rehidratación oral, pero no generar o no otorgar terapia antibiótica. Esto obviamente, el otorgar la terapia antibiótica en este tipo de pacientes que tienen un cuadro medianamente severo, va muy de la mano del tipo de paciente, porque si estamos hablando de, por ejemplo, un paciente que tiene condiciones de base, es un enfermo crónico, es un inmunodeprimido, ¿cierto? Está más indicado poder otorgarle terapia antibiótica en esos casos en específico, pero en sí solamente se recomienda la rehidratación oral. Y por otro lado tenemos la que yo ya les comentaba, que es la infección más severa, en la cual hay vómito, hay diarrea profusa, ¿cierto? Hay una deshidratación moderada severa con choque hipovolémico. La característica de la deposición es como agua de arroz, y está en ese caso señalado, ¿cierto?, la rehidratación oral, fluidos intravenosos o endovenosos, y también se les otorga ciertos antibióticos. Pero esa terapia antibiótica se otorga, ¿cierto?, en esos casos de cólera severo para disminuir la duración del cuadro, y por otra parte es cuando se está tratando con un tipo de cuadro, ¿cierto?, epidémico, cuando es un cólera epidémico. En esos casos se otorga, ¿cierto?, terapia antibiótica, ¿ya? Pero puede ir, como les decía, desde una infección asintomática hasta una infección severa con deshidratación severa, y que puede llegar hasta la muerte. Entonces, ¿qué va a generar que exista toda esta diferencia entre los cuadros que puede llegar a producir Vibrio cólera? Por una parte, que sea capaz de producir esta toxina colérica AB, ¿sí? Y por otra parte, que también produzca el pili-TCP, ¿ya? Ambos son complementarios en el daño que pueden producir en el hospedero. Además, ¿cierto?, la capacidad o estructuralmente que la bacteria tenga el antígeno O. ¿Por qué son complementarios? Porque si nosotros vemos acá la patogénesis del cólera, vemos que cuando el cólera toma contacto con el intestino delgado, ¿cierto?, con las células del intestino delgado, ¿cómo toma contacto con este pili-TCP? ¿Sí? Es con lo que primero toma contacto y con lo que va a permitir su unión al receptor GM1. Una vez que se une, no es la bacteria la que ingresa a la célula. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo también les comenté el semestre pasado que nosotros podíamos diferenciar en aquellas bacterias que ingresaban a las células y otras que no, y generalmente las que no ingresaban podían producir toxinas que generaban daño a distancia? Este es un ejemplo de eso, porque si bien la bacteria toma contacto con la célula, al tomar contacto produce, ¿cierto?, esta toxina AB que ingresa, como ustedes ven, en un endosoma, llega hacia el retículo endoplásmico y posteriormente solamente lo que es la subunidad A es la que continúa en la acción, ¿cierto?, de esta toxina, y mediante una cascada de señalización intracelular en la cual conlleva la interacción con
el receptor de proteína G, en el cual se produce una ribosilación de ADP, aumenta el AMP cíclico, se activa también la pKa, permite posteriormente la fosforilación de los canales CFTR. Y esta fosforilación es la que va a permitir, ¿cierto?, que se produzca posteriormente la diarrea. ¿Por qué? Porque conlleva, ¿cierto?, la salida de diversos electrolitos hacia el lumen intestinal, además de agua. ¿Qué electrolitos? Cloro, bicarbonato, potasio, sodio, ¿cierto?, que en conjunto con el agua van a formar el proceso diarreico en este cuadro producido por Vibrio cólera. ¿Ya? Entonces, como ya les decía, ¿cierto?, para poder producir este daño se necesita una dosis de infectante alta. ¿Por qué? Porque son sensibles al ácido gástrico. Mayormente el contagio se va a dar por consumo de agua y alimentos contaminados, o sea, por vía una transmisión fecal-oral. Y el contacto, el contagio persona a persona es raro, pero hay algunos casos también documentados. Y dentro de los distintos serotipos de Vibrio cólera, es el O1, es el que ha sido el responsable de las grandes pandemias con altas tasas de mortalidad. ¿Ya? Además, si bien acá en Chile, como les mencionaba, se encuentra erradicado hace muchos años, no en todos los países es así, y aún es una amenaza en el mundo, y también es un indicador del grado de desarrollo social, ¿ya? ¿Por qué? Porque va de la mano de las condiciones de higiene, de la disponibilidad de agua potable, de la disposición también de las fecas, ¿ya? El saneamiento también adecuado, y muchos países en esto no está resuelto. Obviamente cuando ocurren estos brotes de cólera y ocurren las epidemias de cólera, ¿cierto?, fallece mucha gente a causa de esto. Una de las últimas epidemias a raíz del cólera fue la que ocurrió después del terremoto de Haití, y también la producida en Yemen, ¿ya? Acá solamente para que vean cuándo ocurrieron los últimos casos en Chile, que fue a principios de los años 90, cuando ocurrió o cuando se tuvo que hacer la campaña de prevención del cólera, y a finales de los años 90 hubo también un brote en San Pedro de Atacama, y posterior a eso ya no se registraron más casos autóctonos, vale decir, que fueran o formaran parte de nuestra geografía, ¿ya? No que los trajera la gente desde afuera. Sí han ocurrido casos importados a través de todos estos años, desde que se dejó de registrar ciertos casos autóctonos en nuestro país. Como les decía, el tratamiento principal es la reposición de líquidos y electrolitos, pero solamente, dependiendo, ahí dice, solo en el cólera epidémico. Esa es la condición general, ¿ya? Cólera epidémico, el tratamiento antibiótico que se da es acitromicina, porque reduce la carga bacteriana y la duración del cuadro. Pero yo también nombré algunas excepciones. ¿Se acuerdan cuáles otras podían ser en las cuales había que evaluar si también se podía dar tratamiento antibiótico a esas personas? ¿Cuál fue la pregunta, profesora? Que el tratamiento antibiótico, ¿cierto? En los libros ustedes siempre lo van a encontrar, que está indicado siempre que sea o que haya un brote de cólera epidémico. Pero cada vez en publicaciones, cuando uno investiga casos clínicos, por ejemplo,
hay salvedades, y yo mencioné ciertos tipos de pacientes cuando les estaba explicando el cuadro que decía asintomático, medianamente severo y severo, y yo les dije, pero en estos pacientes también algunas veces también se puede dar, o está recomendado darles antibióticos para que el cuadro no dure tanto. ¿Se acuerdan cuáles eran esos pacientes? ¿O se les ocurre cuáles pacientes pueden ser? ¿Qué tipo de pacientes? ¿Inmunocomprometidos? Ya, inmunocomprometido es un tipo, ¿cierto? Muy bien. Y el otro gran grupo, ¿cierto? Pueden ser pacientes que tengan alguna patología de base, pueden ser algún tipo de enfermos crónicos que también se requiere que el cuadro no dure tanto porque también las consecuencias pueden llegar a ser peores en ellos, que en un paciente que es inmunocompetente y el cuadro puede finalizar solamente con una reposición hidroelectrolítica, ¿ya? Las medidas de prevención, si estamos hablando que es un contagio fecal-oral, obviamente es de aquí en adelante, ¿cierto? Para todos los patógenos que vamos a ver hoy día y mañana, son medidas de saneamiento en general, lavado de manos, tomar agua potable o hervirla, lavarse las manos después de ir al baño, lavar las frutas y las verduras y consumirlas cocidas en lo posible, sobre todo las que crecen a ras del suelo. También consumir y comprar alimentos en lugares que estén autorizados. Y además, si pensamos, ¿cierto? Cuando ya volvamos a la normalidad, si se viaja a algún otro país, siempre tratar de tomar agua potable y también, en ese caso, si no se dispone, hervirla, lavarse las manos y también consumir cocidas las frutas y las verduras, ¿ya? Estas son las principales recomendaciones que se dan para evitar los cuadros de cólera cuando uno acuda a estos países en donde todavía no se ha erradicado, ¿ya? ¿Dudas con Vibrio cólera antes de seguir con paramolíticos? ¿O todo va bien? Vamos bien, profe. Gracias. Sí, todo bien. Súper. Ya, entonces veíamos el más terrible de los vibrios, que es el vibrio cólera, y que afortunadamente acá en Chile ya al parecer ya no existe, ¿cierto? Pero hay otro que sí existe y que todos los años causa, ¿cierto? Causa cuadros y que ustedes lo van a ver muy a menudo en el laboratorio, que es el vibrio parahemolítico. Este otro tipo de vibrio, decíamos que podía causar gastroenteritis, ¿cierto? Y podía causar también, en algunos casos, podía causar infecciones también de herida, pero en los menos, el que más produce, ¿cierto?, es gastroenteritis. ¿Y a qué se le atribuye esa gastroenteritis? Al consumo de mariscos crudos o mal cocidos que estén contaminados, o también se puede producir por contaminación cruzada, ¿ya? El cuadro de diarrea que se produce en este caso también es de tipo no inflamatorio acuoso, pero no se le llama a este tipo de diarrea como agua de arroz. Solo se le llama a ese al del cólera. Y los síntomas que puede producir son los usuales, como náuseas, vómitos, fiebre y cefalea. Y afortunadamente el cuadro de vibrio parahemolíticos es autolimitado, o sea, pasa solito, ¿ya? ¿Qué o cuáles van a ser los principales factores que puede tener para causar daño? En la producción de una hemolicina, que es una hemolicina directa termoestable, que se asocia a cepas patógenas, ¿ya? Porque pueden existir otros vibrios parahemolíticos que estén asociados, ¿cierto?, a especies del mar, y que no posean la capacidad de producir esta hemolicina, por lo tanto no son cepas patógenas, ¿ya? Y
Así como puede producir cuadros de gastroenteritis, puede producir casos que son más severos, en los cuales se puede llegar a presentar un síndrome disentérico, que incluso genera, ¿cierto?, la presencia de sangre y de fiebre alta, ¿ya? Pero eso se da en los casos más severos, que no se da usualmente. La muerte en los casos de virus parahemolítico es muy poco frecuente. Generalmente está asociada, ¿cierto?, a ciertos tipos de pacientes en específicos que tengan condiciones de base, ¿ya? Decíamos entonces que era capaz de producir un factor de virulencia, o las cepas patógenas eran capaces de producir una hemolicina directa termoestable, ¿ya?, que es la denominada TDH, y una hemolicina relacionada a TDH, que se llama TRH. Y esas hemolicinas tienen una actividad citotóxica y hemolítica, ¿sí? Así van a causar daño. Además, poseen dos sistemas de secreción tipo 3, el 1 y el 2. Poseen también, o se les ha descrito, la presencia de un locus, que es necesario para que se exprese uno de esos sistemas de secreción tipo 3. Tienen cápsula, tienen flagelos, y además tienen una proteína de adherencia, que es la MAM7, que también se ha visto que tiene mucha importancia en la virulencia, ¿ya? Afortunadamente para ustedes, no se conoce mayormente la patogénesis de Vibrio parahemolítico, porque no se cuenta con un modelo animal de transmisión oral para que se pueda replicar en condiciones de laboratorio la infección, ¿cierto?, que se produce en humanos. Por lo tanto, no tengo, ¿cierto?, en esta instancia, o no existe, un cuadrito de patogénesis en el cual yo les pueda mostrar específicamente cómo se produce el daño en las células, ¿cierto?, del intestino, mediado por el vibrio parahemolítico. Pero estos son los factores de virulencia que sí se han podido, ¿cierto?, descubrir a nivel molecular, ¿ya? Y en Chile, yo les decía que sí, que era un problema latente las infecciones por vibrio parahemolítico, a pesar de ser un caso, o sea, ser un cuadro autolimitado. ¿Por qué? Porque las personas que consumen mariscos se contagian principalmente porque los consumen crudos, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? Que generalmente el vibrio parahemolíticos vive, ¿cierto? Su ecosistema es vivir dentro de estos moluscos bivalvos principalmente. Y las personas, ¿cierto?, ingieren o comen el marisco de estos moluscos bivalvos sin cocer, o le echan limón muchas veces, pero eso no genera nada, solamente le agrega un sabor ácido. Y al hacer esto, ¿cierto?, ingiere todos los vibrios parahemolíticos que estaban, ¿cierto?, en relación simbiótica con ese molusco. Y llega toda esa cantidad de vibrio a las células de la mucosa del intestino y se produce el cuadro, ¿sí? Generalmente, esto puede pasar todo el año. ¿Ya? La persona, sobre todo acá en el norte, puede comer mariscos durante todo el año y se pudiese llegar a presentar el cuadro por vibrio parahemolítico. Pero cuando se dan la mayoría de los casos es en el verano. ¿Por qué pasa esto? Porque aumenta, ¿cierto?, la temperatura del mar, y al aumentar la temperatura del mar, aumenta la cantidad de vibrio parahemolíticos que estaban, ¿cierto?, viviendo dentro de esos moluscos, y por lo tanto la cantidad de bacterias que va a ingerir la persona va a ser muy distinta a una que lo consume en enero versus una que lo pueda consumir, por ejemplo, en agosto o en julio, que es más fría la temperatura del agua. Entonces, siempre durante todo el año se pueden producir casos, pero estos aumentan por lo que les acabo de explicar a principios de año o cuando existen los meses más calurosos, que es allí específicamente cuando también
se generan las campañas del ministerio para evitar, ¿cierto?, los brotes por vibrio parahemolítico. Entonces, desde el año 2009 ha existido un descenso en la presentación de estos casos y se han presentado uno que otro fallecido en los últimos 13 años, pero han sido fallecidos que están, como les decía, asociados a patologías de base o que ha tenido la condición de presentarse un cuadro de tipo más severo. Y ha tenido una disminución también importante durante los años, por lo menos entre el 2005 y 2012. Por ejemplo, si nosotros vemos este cuadro entre el año 2014 y 2016, para que ustedes tengan una comparación, ustedes pueden ver que cantidad de fallecidos, nada, hospitalizados muy poquito, y casos totales hubo una mayor cantidad de casos en el año 2016, mucho más que el año 2014, ¿ya? Pero aún así no llega a ser una cantidad tan alta para lo que uno podría esperar, ¿cierto?, siendo Chile un país con tanta costa y con lo que se pudiese llegar a poder presentar esta notificación de casos, ¿ya? Y para que ustedes vean, en la mayoría de los casos la fuente de infección es conocida y siendo principalmente mariscos y otros productos del mar, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es la prevención para el Vibrio parahemolíticus? Obviamente, no pensar que el limón va a cocer el marisco, sino que hervirlos por al menos 5 minutos, no basta con lavarlos, evitar la contaminación cruzada, ¿cierto?, manteniendo separados los alimentos crudos de los cocidos, comprar, y esto es súper importante, comprar y consumir mariscos en lugares autorizados, no los que pasen, ¿cierto?, vendiendo, o los que vendan de un dato, no, ahí es mejor asegurarse, ¿ya? Mantener también estos productos refrigerados y separados de otros alimentos. Lavar también todas las superficies y utensilios de cocina que han estado en contacto con estos alimentos, y lavarse también las manos antes y después de manipular los alimentos y después de ir al baño, ¿ya? Aquí ustedes lo van a ver con mayor detención en el laboratorio con la profesora Yosel. Sin embargo, yo se los voy a presentar de manera general para que tengan una idea de lo que van a discutir con ella, ¿ya? De manera muy rápida, yo ya les decía, ¿cierto?, que la característica del género vibrio es que necesitan sal, ¿ya? Por lo tanto, además de sembrarse en un medio que es selectivo como el TCBS, se hace también un precrecimiento en agua peptonada alcalina que ya tiene sal. Entonces, con eso se asegura en muchos laboratorios de que crezca, si ya había poquita cantidad, por ejemplo, en esa muestra de vibrio, que puedan proliferar en ese caldo y luego sembrarlo en el TCBS. ¿Ya? Eso se incuba y luego se ven las placas. Generalmente lo que ustedes van a ver en el laboratorio va a ser aquí lo del lado derecho, estoy hablando de rutina, ¿ya? Cuando estén trabajando. Van a verlo de aquí del lado derecho porque es lo que les comentaba que aparece, ¿cierto?, durante todo el año con mayor prevalencia durante el verano, que son las colonias verdes o sacarosa negativas indicativas de vibrio parahemolíticus. Es muy raro que puedan llegar a ver una colonia sacarosa positiva, a no ser que justo les toque un paciente que venía viajando de otro lugar, ¿ya? Que es un vibrio cólera. Si ustedes hacen, por ejemplo, un gram a una de esas colonias, van a ver esto, que son bacilos gram negativos curvos, con harta imaginación, ¿ya? Otra prueba importante, yo les decía que era la oxidasa. La oxidasa, recuerden que es una prueba enzimática que jamás se puede hacer desde un medio selectivo, sobre todo si tiene color, porque ustedes tienen que ver en una tira, ¿cierto?, que cambie de un color, que es un color más o menos lila. Por lo tanto,
Este crecimiento lo tienen que hacer, o tienen que hacer una siembra en un agar sangre, y desde allí se hace la oxidasa, ¿ya? Además, es una batería bioquímica, que mayormente la van a revisar, como les digo, con la profesora Jocelyn. Y otras pruebas que también se pueden hacer es el crecimiento en caldosal. Por ejemplo, esta es una foto, ¿cierto?, de un libro viejito donde se ve el crecimiento en caldosal, donde hay 0% en el B y en el C, y en el A hay un 1%, ¿ya? Y ustedes ven que tanto en el tubo A como en el tubo B hay sembrado un vibrio cólera, que va a crecer con o sin sal. En cambio, ¿cierto?, el C es un vibrio parahemolítico que donde no hay sal, no crece. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, si uno lo ve en esta tablita y ve vibrio cólera, crece con las dos condiciones, 0 y 1, ¿ya? Y si uno ve el parahemolíticus, no crece con 0 y sí crece con 1, ¿ya? Ese es un ejemplo, perdón, es un ejemplo de pruebas que les van a permitir poder identificar a los vibrios cóleras del parahemolítico dependiendo del laboratorio. Es una prueba antigua que se podía realizar, al igual que esta prueba, ¿cierto?, del hilo mucoide, que es positiva con vibrio cólera y que le permite diferenciarlo del género vibrio del género Aeromona, que es casi siempre negativo, ¿ya? Además, acá también dice que la identificación que se realiza, ¿cierto?, después de la batería y de lo que les acabo de mencionar, se tiene que confirmar siempre con el ISP porque forma parte de la vigilancia epidemiológica, y que el antibiograma, ustedes ya lo conversamos, se realiza principalmente cuando es vibrio cólera epidémico o los casos específicos de pacientes, ¿cierto?, que pudiesen necesitarlo por indicación del médico, ¿ya? Este cuadro que les presento aquí es el efecto del cambio climático en las infecciones de vibrio especies. ¿Qué nos puede entregar esta información? Es el cambio, ¿cierto?, en la temperatura en el mundo. Si yo bien les decía que acá en Chile, desde los años 90 que está erradicado el vibrio cólera, ¿cierto?, y que en general las especies de vibrio son acuáticas, lamentablemente hoy en día, además de todo lo que estamos viviendo, estamos sujetos a esto que es el cambio climático, y que puede hacer, ¿cierto?, esperemos que no pronto, pero puede hacer, ¿cierto?, que cambie las temperaturas del agua y con eso también cambien las dinámicas de las poblaciones microbianas que estén en ello, y que también haga migrar ciertas especies que también están en asociación con ciertas especies de potenciales patógenos, y que puedan así presentar variaciones, ¿cierto?, en algunos países en donde ciertas infecciones o ciertos patógenos ya se encontraban erradicados, ¿ya? Es algo que igual hay que tenerlo en cuenta, y no solo con las especies de vibrio, sino que con otras que tengan esta condición o este origen acuático, ¿sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe, ninguna. No, profe. Ya, ¿están bien? ¿Necesitan un break de 5 minutos? ¿O sigo? ¿Sigo nomás? Sí, profe. Digamos. Ya, si no nos queda tanto con aeromonas. Bueno, aeromonas entonces también es de ambiente acuático, y además de ambiente acuático nosotros lo podemos encontrar, ¿cierto?, en el suelo, asociado no solo a los moluscos, sino que también a artrópodos, a mamíferos, a aves, a peces o a insectos. Y se han descrito alrededor de 30 especies y 12 subespecies que lo asocian con enfermedad en seres humanos.
También posee una gran cantidad de factores de virulencia que dentro de ello incluye la resistencia a antibióticos y la habilidad que tiene de producir biopelículas, utilizando un sistema de comunicación, ¿cierto?, que se denomina quorum sensing. Esto en conjunto lo convierte en un patógeno para el ser humano. En general, ¿cierto?, Aeromonas es morfológicamente muy similar a Enterobacteriaceae. Es móvil, también es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo y fermentador, que va a crecer muy bien en agar sangre y en agar Macoque. Es también oxidasa positivo, indol positivo y ureasa negativo. Estas especies que ustedes ven aquí, que es Hydrophila, Caviae y Veronis, biovariedad sobria, son algunas de las más prevalentes que causan patología en humanos. ¿Qué patología va a ser la principal que causa Aeromonas? Patología entérica, gastrointestinal, ¿ya? Y esa patología entérica generalmente es una diarrea autolimitada que se da por el consumo de lácteos, de carnes o de productos frescos. Además, también puede producir infecciones de herida, como así lo producieron algunos tipos de vibrio, algunas especies, perdón. ¿Por qué? También por lo mismo, porque la persona se expone su lesión a esta agua en donde existe la aeromona, ¿ya? También pueden llegar a producir infecciones del tracto urinario, del tracto respiratorio inferior, y en pacientes inmunodeprimidos algún tipo de infección sistémica oportunista. ¿Qué factores de virulencia también se han descrito para aeromonas? Flagelo, fimbrias, cápsula, sideróforos, sistemas de secreción de tipo 2 y tipo 3, al igual que lo tenía el vibrio parahemolítico. Recuerden que esto estaba muy asociado y por algunas características se separó vibrio de aeromonas. Hemolicinas, exotoxinas como una aerolicina, enterotoxinas termoestables y termolábiles. De nuevo volvemos a las características similares con vibrio parahemolíticos. Orinas, quorum sensing y biofilm, ¿ya? De esta tampoco existe mayormente un cuadro de mecanismo de patogenicidad para que nosotros podamos conocer cómo se produce el daño en el hospedero humano, ¿ya? Los avances solamente han llevado a conocer los factores de virulencia que están asociados al daño de aeromonas. ¿Qué otra cosa que aquí no está dispuesta como factor de virulencia en sí, pero que también le permite generar daño, es el plásmido que le puede otorgar cierta resistencia antibiótica, ¿ya? Hay mucho, actualmente, así como van a aprender ustedes mañana también con uno de los géneros que van a aprender, que es Campylobacter. Hay muchos casos que hoy en día quizás nosotros ni siquiera nos enteramos que están asociados a aeromonas porque de rutina no se estudia, ¿ya? No existe la pesquisa de rutina de aeromonas. Entonces, muchos casos de diarrea, eso por una parte. Y por otra parte, como producen cuadros que son de diarrea autolimitado, la persona no alcanza a consultar por el cuadro hasta que ya pasó, ¿sí? Esas dos razones hacen que no se tenga, ¿cierto?, una prevalencia real actualmente sobre los casos que existen a nivel nacional asociados a aeromonas. Sí se sabe por literatura, por otras publicaciones de otros países, que infecciones asociadas a aeromonas se han dado, por ejemplo, de personas que han consumido aguas que están asociadas a pozos, ¿ya? Cuando han consumido aguas que se sacan de pozos, sobre todo en lugares rurales, han ocurrido brotes a causa de aeromonas. Y yo les mencionaba que podían ser resistentes a ciertos antibióticos. ¿Cuáles? Penicilinas, cefalosporinas, eritromicinas. Por lo tanto, el tratamiento empírico que se da cuando se llega a pesquisar esta infección es con fluoroquinolonas.
Acá en este cuadro, que también de seguro lo van a ver más, más en detención con la profesora Jocelyn, se ven distintas especies de aromonas y ciertas pruebas bioquímicas como oxidasa, que ustedes ven que todas son positivas, catalasa también, DNasa, indol, hay una que es indol negativo, Voges-Proskauer, urea, que es negativo la urea, lisina ya permite también identificar, por ejemplo, la hidrófila de la caviae, la ornitina también permite cierto tipo de diferenciación, esculina también, ¿ya? Y así, hay algunas otras pruebas que van a permitir cierto tipo de diferenciación entre las especies de aromonas, ¿ya? Chicos, eso era lo que yo les tenía preparado, y ahora me gustaría que pudieran ingresar a la página de Kahoot, porque son solo 5 preguntas súper cortitas que les hago de términos de la clase que tuvimos hoy día, para saber si les quedaron esos conceptos, y si no, para poder reforzarlos con ustedes, ¿ya? Pero eso era lo que yo les quería comentar en la clase. Había alguien ahí que estaba... Ah, me estaban avisando a alguien que tenía el micrófono abierto. Voy